Hola, soy Cris. Hay intervenciones en el Congreso que pasan sin pena ni gloria, pero otras desmontan por completo a la derecha. En el debate de investidura de Feijóo, muchos en el Partido Popular creían que el guión ya estaba escrito, pero ocurrió algo que no esperaban. Quien subió a la tribuna no fue Pedro Sánchez, fue Óscar Puente. No sabían lo que les esperaba. Fue una intervención directa, muy dura y con ironía pura contra un relato que llevaba días repitiéndose. La derecha se instaló en la idea de que conseguir más votos significa automáticamente tener derecho a gobernar. En una democracia parlamentaria eso no funciona así, y Óscar Puente se encargó de recordarlo delante de todo el Congreso. Vamos a ver el vídeo. Te recomiendo que cojas palomitas porque vas a disfrutarlo. Míralo entero porque vale la pena. Y al final, comentamos. Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero que la conserven los próximos 30 minutos. Señora presidenta, señorías, señor candidato a jefe de la oposición, ha trufado usted su discurso de unas cuantas frases revestidas de solemnidad. Una, para mí, ha destacado sobremanera: fuera de la Constitución no hay democracia. Pues, señor Feijóo, si fuera de la Constitución no hay democracia, llevan ustedes camino de 5 años fuera de la democracia en este país. Tantos años como llevan negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial, tal y como prevé nuestra Constitución. Luego, entre frase y frase solemne, se ha venido usted arriba y ha anunciado que va a crear un delito de deslealtad constitucional. Si no he tomado mal nota, eso es lo que ha dicho usted, ¿no? Tenga cuidado, señor Feijóo, porque si ese delito llegara a crearse en las actuales circunstancias, igual el primer imputado sería usted. Ha hablado también el señor Feijóo de crear un delito, de agravar el delito de malversación. Tenga cuidado, señor Feijóo, no vayan a sufrir ustedes unas cuantas bajas en sus filas con ese agravante. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Pero, en fin, permítame, señor candidato, que en primer lugar le pida que me explique cómo es eso de ganador de las elecciones. Lo de la lista más votada. Porque, mire, no acabamos de cogerlo. Lleva usted más de 2 meses apelando a su condición de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la presidencia del Gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. Yo fui el candidato más votado en las últimas elecciones municipales en Valladolid y, sin embargo, una coalición formada por su partido y el partido de la ultraderecha española Vox me relegó a la oposición. Fíjese. Eso que ustedes han venido a llamar una coalición de perdedores, una expresión que acuñaron en el año 2015, pero que ya en el año 2019 empezaron a abandonar, tan pronto como las coaliciones de perdedores las empezaron a protagonizar ustedes. A lomos de una coalición de perdedores llegó al gobierno, no sé si está por ahí arriba, el señor Moreno Bonilla, Andalucía, Juanma. Llegó la señora Díaz Ayuso al gobierno de Madrid. No les veo, estaban esta mañana. Llegó el señor Martínez Almeida a la alcaldía de Madrid.
o el señor Mañueco, a él sí que le puedo saludar. Llegó en el año 2019 a lomos de una coalición de perdedores, precursor de las coaliciones de perdedores y de los pactos con la ultraderecha. Un auténtico pionero. Saludos, señor Fernández Mañueco. Era enternecedor escucharles a todos ellos, estos largos 2 meses y pico que hemos vivido desde el 23 de julio, reclamar respeto para el ganador de las elecciones. El mismo que tuvo la señora Díaz Ayuso con el señor Gabilondo, el mismo que tuvo el señor Mañueco con el señor Tudanca, el mismo que tuvo el señor Moreno Bonilla con la señora Susana Díaz, el mismo que han tenido ustedes con todos los ganadores de las elecciones que eran socialistas. Respeto. Ahora, explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos... Ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? O a Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo, o Emilio Sáez a ser alcalde de Albacete, o Guillermo Fernández Vara a ser presidente de Extremadura, o Ángel Víctor a ser presidente de Canarias. ¿Pero qué le hace usted de mejor derecho que a mí? Explíquemelo. Explíquemelo a mí y al largo listado de alcaldes y alcaldesas socialistas que dejaron de serlo a pesar de encabezar la lista más votada. Lo cierto, señor Feijóo, es que su argumento decae ya que es abiertamente inconstitucional. Sí, inconstitucional, señor Feijóo. Ahora que surgen intérpretes de la Constitución en cada esquina, se echa de menos que alguno de ellos le haya recordado a usted el artículo 99 de la Constitución, un artículo que no necesita ningún tipo de interpretación. Será presidente quien obtenga la mayoría absoluta de los votos de esta Cámara en primera votación o mayoría simple en segunda. Fin, señor Feijóo. Por tanto, en todas aquellas ocasiones en las que su partido ha podido gobernar a base de alianzas postelectorales, a pesar de no haber sido el partido más votado, en todas ellas, sin excepción, ustedes han formado gobierno desplazando al partido más votado e integrando sin rubor alguno en el gobierno a la ultraderecha. Eso es lo que ha hecho usted, señor Feijóo. No venga usted aquí a reclamar lo que usted nunca ha dado. Es más, hay casos como el de la Comunidad Canaria en la que ni siquiera ustedes gobiernan, sino que han otorgado el gobierno a quien quedó en segundo lugar. Recordará usted, señor Feijóo, porque es su tierra, porque viene de allí, que en el municipio de Ourense gobierna Democracia Ourensana desde el año 2019, siendo la tercera fuerza, con el apoyo del Partido Popular, con tal de que no gobierne el Partido Socialista, que es el que ganó las elecciones. Pero, en fin, mire, yo no vengo aquí a pasarle ninguna factura. Quiero dejarle claro que no hay nada ilegítimo ni reprochable en ello. Es la aplicación de la Constitución y de la ley. Sin embargo, su posición consistente en defender una idea y practicar la contraria, lo que demuestra es que ustedes, en el fondo, la única ley que defienden es la única que respetan a rajatabla, la del embudo. Lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás. Ustedes tienen que gobernar cuando son la lista más votada y cuando no lo son, también. Señor Feijóo, ni usted ni yo hemos ganado las elecciones. A mí no me costó nada reconocerlo la noche electoral. Está por ahí el alcalde que me sustituyó a mí. Reconocí mi derrota a pesar de ser el más votado. Sí, ¿sabe por qué? Un saludo al señor Carnero. Mire, en una democracia parlamentaria, encabezar la lista más votada no es ganar las elecciones. En una democracia parlamentaria gana quien logra formar gobierno. Y usted sabe, señor Feijóo, que hoy no va a ser investido presidente y usted, por tanto, no está en condiciones de formar gobierno. Lo sabe usted y lo sabemos todos desde la misma noche electoral. Usted fue plenamente consciente de que había perdido las elecciones cuando salió de blanco inmaculado al balcón de Génova.
Salieron todos de blanco menos una que salió de rojo. ¡Qué sentido de la oportunidad, eh! Sentido de la oportunidad. ¿Lo recuerda? ¿No escuchó usted gritar Alberto, Alberto, Núñez, Núñez, Feijóo, Feijóo, presidente, presidente? No, escuchó usted gritar Ayuso, Ayuso. ¿Se acuerda? Hombre, lo escuchó usted a sus votantes y a sus simpatizantes. A sus votantes y a sus simpatizantes. Oiga, si usted ganó las elecciones, qué injustos fueron los suyos con usted aquella noche, señor Feijóo. Aquella noche ganó el rojo, señor Feijóo. Se lo dejó claro, una en el Bancón de Génova, y todos los que lo rodeaban alrededor de él se lo dejaron a usted bien claro esa noche. Mire, la propuesta de dejar, por cierto, ha dicho usted que nosotros renegamos del resultado electoral. No, si los que renegaron del resultado electoral aquella noche fueron ustedes. Nosotros estamos encantados con el resultado electoral, señor Feijóo, encantado. Mire, la propuesta de dejar gobernar a la lista más votada por el solo hecho de serlo es simple y llanamente absurda, porque parte de un principio que es confundir conceptos que son muy diferentes. Una cosa es formar gobierno y otra cosa es gobernar. ¿De qué sirve dejar formar gobierno a quien luego no se le puede permitir gobernar? Ustedes y nosotros somos antagonistas. Seguramente a lo largo del debate habrá oportunidad de comprobarlo. Ustedes son partidarios de bajar los impuestos a las grandes fortunas, nosotros de subírselos. Si nosotros le permitimos gobernar y usted decide que hay que bajarle los impuestos a las grandes fortunas, ¿qué hacemos, señor candidato? ¿También le tenemos que apoyar para eso? ¿No lo entiende? Mire, si lo que usted nos va a decir es que le apoyemos, que no nos preocupemos, que ya hace usted lo que haríamos nosotros, no se preocupe, que para eso ya gobernamos nosotros, que lo hacemos mucho mejor y somos mucho más coherentes. No se preocupe. Señor Feijóo, todo el mundo sabe que usted no tiene los apoyos para ser presidente del Gobierno y que muy pronto tampoco los tendrá para seguir presidiendo su partido. Porque la ciudadanía española, toda ella, toda, espero que se aplique el correspondiente descuento al final, señoría. Sí, seré generosa y pido por favor que no haya interrupciones como no las ha habido con el candidato Núñez Feijóo. Pues si están ustedes enfadados. Miren, la ciudadanía española, toda ella, toda, es muy consciente de que en este país, en este momento, hay dos opciones. O un gobierno progresista o un gobierno ultraconservador. O un gobierno que sabe sumar o uno que solo sabe dividir. Esa es la realidad. Y esa no la va a cambiar usted, señor Feijóo. De nada le sirvió disponer de todo un año sin tener mayor ocupación que la de prepararse como candidato y programar su campaña electoral. Como de nada le ha servido a España tampoco dedicarse a perder y hacer perder el tiempo a todos este último mes. Haber empleado más de la mitad del tiempo del que disponía para fraguar los apoyos precisos para ser investido en hacer oposición a otro candidato que aún no está en proceso de serlo es una falta de respeto. En primer lugar, al rey, que es quien le hizo el encargo. En segundo lugar, a esta Cámara, a la que usted ha ninguneado. En tercer lugar, al pueblo español y en cuarto, a nuestra democracia. Usted ha convertido este trámite en una auténtica farsa. Una auténtica farsa cuyo acto final vivimos hoy, pero que viene precedido de una convocatoria a solo 48 horas vistas de este pleno, de una manifestación, o lo que fuere, en la que básicamente se pretendía usted oponer a la investidura de otro candidato que aún no ha tenido lugar. Así es como agradece usted al rey el encargo que le hizo. Mire, la mayor descalificación a la propuesta del rey la han hecho ustedes con su comportamiento. Porque ustedes no honran ni respetan ni los símbolos
de la nación. Solo los utilizan a su conveniencia, en la mayoría de las ocasiones como arma arrojadiza y de enfrentamiento, sin ser conscientes de que de este modo lo único que hacen es debilitarlos. Esa es probablemente su mayor irresponsabilidad. La otra mitad del tiempo del que disponía lo ha empleado usted en buscar de forma desesperada y en ocasiones patética la manera de cambiar a cualquier precio los designios de los electores expresados en las urnas. La mayor parte de su actividad ha consistido en intentar provocar una rebelión dentro del Partido Socialista y con ello un nuevo tamallazo, esta vez en esta Cámara. Una advertencia a usted, señor Feijóo, y a toda la derecha de este país, la política, la mediática y la económica, si es que pudiera establecerse algún distingo entre ellas. Pierdan toda esperanza de quebrar a este Partido Socialista Obrero Español. Pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE que tanto les molesta. Puede que no sea el mismo PSOE que el de hace 30 años. Pero oiga, no se pongan nostálgicos. Si al de hace 30 años le decían y le hacían exactamente lo mismo. ¡Lo mismo! Le hacían lo mismo. Aunque alguno de los que lo dirigían entonces parezca habérseles olvidado. Puede que tampoco este PSOE sea el mismo que dentro de 30 años, entre otras razones porque para vivir más de 150 años hay que evolucionar. Lo que es seguro es que el PSOE es, ha sido y será. Estén ustedes tranquilos. No pierdan tiempo buscando disidentes, desertores o traidores para pasearles por las tertulias, por los medios que comparten su estrategia. Ninguno es ya representativo de este PSOE. ¿Y saben por qué? Porque este PSOE ya se blindó hace años contra cualquier injerencia externa en sus procesos de toma de decisiones. Este PSOE ya no es de sus dirigentes, ni de los actuales, ni de los históricos. Este PSOE es de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo. Y por consiguiente, lo repito, del pueblo, de los hombres y mujeres progresistas de este país. Esa es una de las grandes contribuciones al PSOE que la historia le reconocerá a su actual secretario general. No lo duden. Así que no malgasten sus energías, empléenlas ustedes en algo que sea más provechoso para ustedes, pero sobre todo para el país. A más, los dos últimos diputados que estaban en venta en esta Cámara ya los compraron ustedes. Se trataba entonces, con aquella compra, de impedir que dignificásemos la situación laboral de millones de trabajadores, acabando con su precariedad. Ustedes siempre con las causas más nobles, señores del Partido Popular. Aquello, por cierto, tampoco les sirvió de mucho. Alberto Casero, Dios le guarde muchos años, ya se encargó de desbaratarles el plan. Así que, dado que ya no quedan diputados a la venta, preocúpense por los que ocupan sus filas. Hay ya quien se postula, y no llevamos ni 2 sesiones, en suceder al señor Alberto Casero. Así que presten ustedes atención a sus filas y menos a las del Partido Socialista. Señor Feijóo, veo que el señor Hernando se ríe, me entiende bien. Señor Feijóo, el guión de este penúltimo episodio de su verano azul no será el previsto por ustedes, ni tampoco por sus acompañantes mediáticos
y económicos, usted y el señor Abascal no van a formar gobierno. La clave, señor Feijóo, está en el por qué. ¿Por qué su partido, por quinta legislatura consecutiva, no cuenta con los apoyos necesarios para formar gobierno? Responder a esa pregunta, y sobre todo responderla como partido político, con toda la honestidad que exige, es hoy por hoy el mayor favor que le pueden hacer ustedes, no solo a su propia organización, sino a nuestra democracia, que es más importante, porque son un instrumento a su servicio. Por otro lado, dar respuesta a la pregunta requiere de un análisis que vaya más allá de las circunstancias actuales que condicionan esta investidura fallida. Sin examinar los antecedentes es imposible entender el contexto, poder asumir la realidad y dar el primer paso en pos de una solución. Reflexionemos, señorías, sobre el verdadero origen y dimensión de su problema. En primer lugar, señor Feijóo, deben aceptar ya, de una vez por todas, que la culpa de sus males no la tiene el presidente Sánchez. No la tenemos tampoco ninguna de las demás formaciones políticas y, desde luego, no la tienen los españoles porque voten mal. Su problema, señorías, no está fuera, sino dentro del Partido Popular. En segundo lugar, han de reconocer que ese problema no es coyuntural, sino estructural. Tanto es así que la última vez que un candidato del Partido Popular se sometió a un debate de investidura, habiendo logrado un pacto necesario para con otras fuerzas políticas, fue en el año 1996. Hace 27 años de eso, señor Feijóo. Se dice pronto. Desde entonces, si no es con mayoría absoluta, es decir, sin necesidad de hacer política, como la que tuvieron que hacer ustedes entonces, son incapaces de gobernar este país. Esta es la realidad, señorías. Entiendo que les duela. Porque si en el año 2016 el señor Rajoy pudo ser investido, no fue por el apoyo de los grupos cuyo respaldo han suplicado estas semanas y que le dan la espalda, sino únicamente por la abstención de 15 diputados socialistas. Si pudieron gobernar, no lo olviden, fue gracias al Partido Socialista Obrero Español. Mediante un acto de buena fe, ni agradecido ni pagado, del que solo ustedes se beneficiaron, apropiándose de él para variar y estrenándolo como si fuera un derecho exclusivo. Otro más que incorporaron a esa ley única que cumplen a rajatabla, la del embudo. Una ley, la del embudo, que aplicaron sin ningún pudor 3 años después, cuando fue el PSOE, el partido más votado, por 2 veces en las elecciones generales, y al PP, al que le tocaba corresponder como partido de Estado, se negó. Contó entonces con el silencio cómplice de quienes se rasgan las vestiduras de tertulia en tertulia para presionar al Partido Socialista. No recuerdo ninguno entonces alertando de ningún riesgo que conjurar, ni animándoles a ustedes a apoyarnos por el bien de España. Silencio. Y aún así nos reclaman ustedes hoy que nos abstengamos. No nos han votado para hacer presidente a Sánchez, decía el señor Casado. No creerán ustedes que a nosotros nos han votado para hacerle presidente a usted, ¿no, señor Feijóo? Eso sí sería un monumental fraude electoral. Los que votaron a Sánchez haciendo presidente al que se presentaba con una única propuesta, que era derogar a Sánchez. ¡Hombre! Pero ¿cómo se atreven ustedes a pedirnos la abstención, señores del Partido Popular? Ese es su gran problema, su obsesión por Sánchez. Un presidente al que han negado el pan y la sal hasta el mismo día de hoy, llegando a estar dispuestos a quedarse ciegos con tal de dejarle al tuerto. Una fijación traducida en una estrategia de acoso deshonesta y destructiva que no solo no les ha servido para alcanzar sus objetivos, a la vista está, sino que además ha embarrado el terreno de juego del que todos participamos. Miren, usar la palabra sanchismo para referirse a la causa de sus males puede que les desahogue, que les alivie de la frustración, pero han de admitir que es un autoengaño, como lo del domingo y como lo de hoy. No fue el sanchismo, señor Feijóo, el que se llevó por delante al señor Rajoy, ni tampoco al señor Casado. No es el sanchismo el que le va a hacer caer a usted. La raíz de sus problemas está en las entrañas del Partido Popular, en su propio sistema tan degradado que ha acabado siendo parasitado por la extrema derecha de este país.
Un sistema, señoría, operativo desde el mismo momento de su fundación, sobre los cimientos de Alianza Popular y estos, a su vez, sobre los del franquismo. Un sistema basado en la contabilidad y la financiación ilegal, así como en la corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública a todos los niveles, central, autonómico y local. Es la maquinaria del PP, señor Feijóo, y no Sánchez la fuente de sus males. El modus operandi del método Gürtel, de la policía patriótica, del tamallazo al que sin el menor pudor han venido ustedes apelando en este largo mes de espera, o el de los sobresueldos, señor Feijóo. Sobresueldos que cobró toda la cúpula del PP, incluido su vicepresidente interruptus, el señor Abascal. Y sobresueldos que tanto el señor Abascal como usted mismo, señor Feijóo, siguen cobrando, él en Vox y usted en el Partido Popular. Es esa misma maquinaria, señoría, y no lo que llaman sanchismo, lo que también va a acabar con usted. Por cierto, señor Feijóo, hablando de sobresueldos, hace falta tener cuajo para erigirse en defensor de la igualdad siendo alguien que no tiene suficiente ¿con cuánto? 5.000, 6.000, que tiene que complementarlos con otros 2.000, 3.000, mientras se opone a que un trabajador que hace 40 horas a la semana cobre al menos 1.000 euros, que tiene que conformarse con 700. Cuando hablan ustedes de que son los defensores de la igualdad, no digo que no sé cómo se les cae la cara de vergüenza, porque de eso no gastan, Lo que no entiendo es cómo aguantan ustedes la risa. Es que no lo entiendo. Por cierto, señor Feijóo, el salario mínimo interprofesional con este gobierno subió un 47% al tiempo que el IPC subió un 16%. Es uno de los bulos que ha soltado usted en su discurso esta mañana. Hay otro elemento imprescindible que explica su fracaso, el fracaso del Partido Popular y su deterioro como interlocutor político, señorías, y tiene que ver con la actitud, es la soberbia, instaurada como marca de la casa desde hace ya demasiados años. La hemos visto en toda su dimensión esta mañana, porque ganar siempre se les ha dado muy bien, señorías, pero después de 45 años desde la restauración de la democracia, a perder aún no han aprendido, y es en la derrota, es en la oposición donde se demuestra el talante democrático y se da la talla política. A ustedes, señorías, les bastó un solo mandato para pasar de la política a la soberbia. Ustedes fueron capaces de hablar catalán, aunque fuera en la intimidad, de cerrar pactos con partidos nacionalistas de Euskadi y de Cataluña, incluso cuando no necesitaban sus votos, de dialogar con la banda terrorista ETA, señor Feijóo, a la que llamaron Movimiento Nacional de Liberación Vasco y a cuyos asesinos en activo llegaron a ofrecer públicamente perdón y generosidad, espíritu abierto y mano tendida. ¿Estaba eso en el programa con el que concurrió el señor Aznar a las elecciones en el año 96, señor Feijóo? Yo no lo recuerdo. Pero en todo caso, lo hicieron ustedes por la paz. Había que intentarlo y lo intentaron. Fíjense si les fue bien hacer política tras esos intentos que los españoles les recompensaron con la mayoría absoluta. Ahora, conseguida la mayoría absoluta, se abonaron a la soberbia, señorías, y hasta hoy. Y se propusieron no volver a meterse en política. Donde sí se metieron y nos metieron a todos, más bien, fue en una guerra sin escuchar a la calle. Sobre la base de mentiras sostenidas por el mismo que le marca a usted el paso a día de hoy, que instigó los peores atentados terroristas de nuestra historia y les llevó a fabricar la mayor y más repugnante mentira jamás contada al pueblo español, por la que siguen sin pedir perdón. Soberbia, señorías, la misma que les condujo a cuestionar la legitimidad de su derrota electoral y a fomentar una crispación inédita hasta entonces contra el presidente Zapatero, quien la soportó con una entereza y una dignidad ejemplares, como hoy le toca hacer al señor Sánchez.
La misma soberbia, señor Feijóo, que les cegó, que les impulsó a torpedear un estatuto de autonomía en Cataluña que había sido respaldado por el 73,2% de los catalanes y bendecido por estas Cortes Generales con 193 votos a favor. 193 votos entre los que, como no se encontraban los suyos. ¿Quién pillara hoy esos 193 votos, verdad, señor Feijóo, para casi cualquier cosa? Y de aquellos polvos, los consiguientes lodos en forma de carísima factura en el año 2017. Por no saber perder y por renunciar a la política, porque la desidia también es una forma de soberbia. Es cierto que los independentistas se equivocaron y cometieron una grave irresponsabilidad, pero la suya, su irresponsabilidad, fue la falta de respeto a lo que votó el pueblo catalán y su dejadez posterior fue el principal combustible del procés. Pasaron ustedes a firmar el pacto del Majestic, suprimir los gobernadores civiles, ceder el 30% del IRPF, transferir la gestión de puertos, ley de normalización lingüística, hacer desaparecer a la Guardia Civil de Tráfico de Cataluña, esto también lo llevaba el señor Aznar en su programa. Pasaron de eso a tener que firmar la intervención de la autonomía de Cataluña, casi nada. Y ahí estuvo el PSOE, cuando las cosas pintaban mal, para ayudarles. Jamás hemos tenido ese gesto por su parte a la recíproca, ni en la pandemia, ni contra el terrorismo, ni para buscar fondos en Europa. Nunca han estado a la altura de la historia de este país. ¡Nunca! No hay nada más caro para un país que un gobierno que no hace política. Su actitud cerrada hoy a cualquier salida pactada que mejore la convivencia en nuestro país demuestra que no han aprendido nada. La soberbia se lo impide. Ustedes quieren seguir en Cataluña con el doble papel de pirómano y de don Tancredo al mismo tiempo, exacerbando el enfrentamiento para que cuando llegue a extremos inasumibles mirar para otro lado. Pero en fin, señor Feijóo, para enderezar la barca, la maquinaria del PP, a la que antes le aludía, que no su militancia, impuso al señor Casado, quien fue fulminado por plantar cara a quienes a día de hoy aún manejan la barca. Es curioso que hablen ustedes de purgas en el PSOE cuando ejecutaron en la plaza pública en 48 horas a su último presidente, cuando osó denunciar las prácticas de una de sus presidentas de autonomía. Es curioso. En fin, es evidente dónde están las causas de su problema y la respuesta a la pregunta formulada de por qué su partido, por quinta legislatura consecutiva, no cuenta con los apoyos necesarios para formar gobierno. Miren, desde hace demasiado tiempo, esta Cámara, que representa a toda la ciudadanía española, a toda ella, insistimos, necesita que abandonen ustedes la soberbia y que acometan de una vez por todas su regeneración y regresen a la política. Para eso se supone que le pusieron a usted al frente, señor Feijóo, para dar ese golpe de efecto y devolver al partido a la centralidad. El efecto Feijóo lo llamaron, que ha resultado ser más bien un efecto invernadero para su partido. Feijóo el moderado, decían que era usted, para vender la idea de que iba a recuperar esa senda de la política, del diálogo y de la mano tendida del señor Aznar hace 25 años. Puro marketing, visto lo visto. Porque si algo ha quedado demostrado durante estos meses, señor Feijóo, para sorpresa de casi nadie, es que la maquinaria de su partido no le quería a usted para ningún otro viaje al centro, sino para ampliar la trinchera. Y hay que reconocer que eso lo ha conseguido. Ha ampliado la trinchera del Partido Popular, aunque de nada le haya servido eso ni a usted ni a nuestro país. Porque ya no es que usted no vaya a gobernar España, es que en su partido llevan un mes preparándole el finiquito, señor Feijóo. Y con su derribo se va a esfumar ese atisbo de esperanza que algunos teníamos, no solo militantes, simpatizantes y votantes del Partido Popular. Y es que desde muy pronto se vio que iba a ser imposible que acometiera usted esa regeneración por tres razones, señor Feijóo. La primera y la más importante, por su falta de voluntad. Silencio, por favor. Señor Puente, vaya terminando. El señor Casado, en la última investidura del señor Sánchez, creo que estuvo 37 minutos y nadie le interrumpió. Así que, en fin, si me dejan ustedes, voy terminando. La primera razón es su falta de voluntad. Todos pensábamos, después de que usted se hizo tanto de rogar, señor Feijóo, de que le costó tanto aceptar el liderazgo del PP, que usted pondría sus condiciones.
No me refiero al sobresueldo, señor Feijóo, eso ya sé que se lo aseguró usted. Me refiero a condiciones políticas. Y pronto vimos que no, que usted no venía a cambiar nada, que usted no venía a mandar. Pronto quedó claro que a lo que usted venía era a obedecer. Unos días a Moreno Bonilla, otros días a Ayuso, otros días a Aznar, como antes de ayer, y siempre a las cabeceras de algún periódico que son las que le marcan a usted el rumbo a seguir. Ha sido usted incapaz de conseguir que ninguno de esos que he mencionado le obedezca o al menos le respete. Le han llamado bisoño en sus mismas narices y en público. Bisoño. Y esto se lo ha dicho alguien que es 26 años más joven que usted. Ese es el nivel de deterioro de su liderazgo, señor Feijóo. La segunda razón ha sido su falta de capacidad, evidenciada en toda su dimensión. Yo entiendo que se les haga largo. Yo en su lugar a mí también se me haría. La segunda razón está en su falta de capacidad evidenciada durante toda la campaña electoral. Que si Huelva en el Mediterráneo, que si Badajoz en Andalucía, que si el sol dilata las pupilas, que si Palma es La Palma, que si Picasso era catalán, que si Bruce Sprinter, que si la Champions, la Liga, el Brexit, que si esas plataformas tan bonitas que son las Canarias, en fin. Y la tercera, su propio perfil, señor Feijóo, porque al fin y al cabo, por mucho voto de confianza que se le quisiera conceder a usted, no se podía esperar otra cosa siendo como es un pata negra de este PP, del PP más rancio de su historia, que ya es decir, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Intentó usted esconder. Silencio, por favor. Señores diputados y señoras diputadas, guarden silencio. Señores diputados, guarden silencio. La gente que nos está escuchando se merece que estemos a la altura de las circunstancias. Guarden silencio. El señor Puente está en el uso de la palabra y como ha habido muchas... Señores diputados, por favor, guarden silencio. El señor Puente está en el uso de la palabra y vaya terminando. Señor Puente, silencio. Intentó usted esconder su estrecha amistad con un narcotraficante cultivada durante 8 años, que se sepa, en los que usted ostentaba responsabilidades públicas al mismo tiempo. Después, cuando esa amistad quedó al descubierto, trató de hacer creer a toda España que usted no sabía en 1995 lo que se sabía en toda Galicia y buena parte de España desde 1990. La verdad, sorprende pensar que a alguien se le ocurrió que era buena idea promoverle a usted a candidato a la presidencia del Gobierno de España con semejante baldón en su expediente. Pero ese vínculo no es lo único que ha querido ocultar usted. También ha querido usted ocultar sus ingresos y su patrimonio, de cuyo gran crecimiento seguimos esperando explicaciones. En eso también le ha emulado su vicepresidente interruptus, por lo que hemos podido saber. Señora presidenta, no sé el tiempo que seguiré aquí, pero así es imposible hablar. A ver, señores diputados y señoras diputadas, por favor, no se puede patalear en el Congreso. Hay que tener respeto a la ciudadanía. Mi presidencia está siendo generosa con los tiempos. Lo fuimos la semana pasada. Lo estamos siendo ahora. Al señor Núñez Feijóo no se le ha interrumpido, señor Puente. Señor Les ruego a todos y a todas silencio, señor Puente, pero tiene que ir terminando. Por favor, tiene 1 minuto y termine la intervención. Señor Feijóo, usted sabrá lo que quiso decir
cuando afirmó que la verdad y la mentira es aquello que merece la pena dedicar una vida para que la verdad venza la mentira y no la mentira venza la verdad. Porque la única verdad es que las mentiras han sido el denominador de su corta etapa al frente del Partido Popular. Usted vive instalado en la mentira y además persiste en ella. La última, en una entrevista a un diario regional donde vuelve a insistir en que el PSOE subió con un acuerdo del PP las pensiones un 8,5%. Pero, señor Feijóo, ustedes votaron en contra de la ley que subía las pensiones con arreglo al IPC, presentaron una enmienda a la totalidad de la ley, votaron en contra de los presupuestos generales del Estado. ¿Pero cuándo han apoyado ustedes esa subida? Voy a terminar. Señor Feijóo, dicen que para mentir bien hay que tener buena memoria. Y usted tiene la misma memoria que Dory, la pez cirujano de la película de dibujos animados Buscando a Nemo. No es ya que no se acuerde de lo que su propia formación vota, es que no se acuerda de lo que usted mismo dice. ¿Ha olvidado que su partido y usted mismo se negaron a comprometer en campaña electoral una subida de las pensiones conforme al IPC? Ha propuesto usted una reforma del artículo 49 de la Constitución esta mañana. ¿Se ha olvidado que votaron ustedes en contra de esa reforma en esta misma Cámara? En fin. Señor Puente, por favor, tiene que Hay una terminar. réplica. Después seguiremos. Mire, por todo esto no va a ser usted investido, señor Feijóo. Decía el gran cantador Paco Toranjo, quien dice yo soy es porque no tiene quien le diga tú eres. Usted ha dicho esta mañana que es un presidente de fiar. Pues ya que no tiene usted quien se lo digo yo. Ni es usted presidente ni es de fiar. Y por eso el Partido Socialista no le va a apoyar en esta investidura. ¡Madre mía! ¡No me canso de ver este vídeo! La derecha no aguantaba más. Estaban como locos pidiendo que se acabara el tiempo. Sin duda fue una gran pesadilla para la bancada de la derecha. Escuchar a Puente fue un gran suplicio para ellos. Esperemos que Óscar Puente nos deleite, con muchas más intervenciones así. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta mi canal, por favor, suscríbete y déjame comentarios, me encanta leerlos.